Hola, buenos días. Qué alegría estar de nuevo allí en la sala de tu casa por Facebook Live. Qué alegría poder haber adorado juntos. Y esta mañana comenzamos una nueva serie de predicaciones llamada Nuevos Ideales. Lo que me encanta de ir con mis hijos a los parques de diversiones, aprovechando que tenemos el Parque del Café acá cerca, es montarme con ellos en las montañas rusas. Me encanta cuando nos montamos en una gigantesca y nueva que se llama El Cráter. El Cráter es una montaña rusa que inmediatamente tú sales, te ponen cabeza arriba y comienzas a subir, a subir, a subir, y lo único que ves es el cielo, y de un momento a otro te quedas allí suspendido y tienes una mezcla de emociones en tu corazón. No sabes qué tienes, no sabes si tienes expectativa, no sabes si tienes miedo, no sabes si tienes emoción, porque inmediatamente después de unos segundos esta montaña rusa te deja caer y es como si flotaras por un momento. Hoy en día vivimos en una montaña rusa de emociones. En un momento estamos súper optimistas, tenemos fe en la ciencia, en la tecnología, decimos ya viene la vacuna, todo va a pasar. Pero al siguiente momento estamos súper negativos y decimos todo esto es una mentira, están escondiendo una crisis económica con una falsa pandemia, esto es control social, y entonces nos volvemos escépticos. Y es como si estuvieran compitiendo dos formas de pensar en medio de nosotros. Es como si hubiesen dos formas de pensar: la modernidad por un lado y la posmodernidad por el otro. La modernidad se caracterizó porque había fe en la ciencia, fe en los sistemas de gobierno, fe en el progreso, en el ser humano, mientras que la posmodernidad se marcó por la desilusión en todos estos grandes sistemas. En esta mañana precisamente vamos a hablar de cómo nosotros debemos pensar, de cómo nosotros debemos actuar en este tiempo, de cuál debe ser nuestra forma de comportarnos en este tiempo, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Hay un filósofo de Sur Corea llamado Byung-Chul Han, y él dice que el virus del coronavirus es un espejo y nos muestra en qué sociedad nosotros vivimos. Por ejemplo, al comienzo de la pandemia vimos que habían resurgido ciertos valores que pensábamos que habían sido olvidados, como la solidaridad, la empatía, el servicio. Pero ahora en la post-pandemia, en la época de la crisis económica, del caos social, por ejemplo, en Minneapolis, en Estados Unidos, en el estado de Minnesota, en este momento hay disturbios impresionantes y la gente dice: si no hay justicia, no hay paz. Obviamente son causados por una injusticia, por el atropello en contra de un integrante de la comunidad. Pero en medio de todo esto que está sucediendo, corremos el riesgo de recaer profundamente en los valores de la posmodernidad, en el consumismo, en el individualismo y en el nihilismo. El consumismo es la pasión por tener siempre más. El individualismo o el egoísmo tiene que ver con que yo soy primero, segundo y tercero en mi vida, no hay otra prioridad. Y por último, el nihilismo significa que no hay valores o verdades absolutas. Y nos preguntamos entonces, en esta época post pandemia, nosotros como iglesia, ¿cómo pensar? ¿Qué debemos hacer? Quiero que me acompañes por favor a Isaías capítulo 8 versículos 11 al 14. Isaías capítulo 8 versículos 11 al 14. Recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo: no llames conspiración a todo como lo hacen ellos. No vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Es Él quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. Oremos juntos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor, muchas cosas acerca de ti. A través de tu palabra tú te revelas a nosotros. A través de tu palabra, Señor, tú revelas nuestro propio corazón. Pero también gracias, Dios, porque a través de tu palabra tú nos enseñas a pensar y a vivir en cada época de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos en esta mañana que nos ayudes, que tu Espíritu Santo imprima tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos juntos, allá en casa y acá en casa, amén. Muy bien, la iglesia post pandemia debe abrazar y ofrecer a nuestras comunidades un sistema de pensamiento bíblico coherente y relevante. Entonces, si estamos hablando de iglesia post pandemia, lo primero que tenemos que entender y a lo que vamos a dedicarnos en esta mañana es a la primera parte de Isaías capítulo 8, solamente el versículo 11, la primera frase: el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como ellos. Tenemos que tener un sistema de pensamiento coherente, relevante, que abrazar y el cual ofrecer a nuestra comunidad. Así que hablemos rápidamente de 3 características de ese pensamiento bíblico que nosotros debemos de tener en este tiempo. Lo primero es que es un pensamiento fuera del molde. Pensamiento fuera del molde. Y obviamente pensamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Lea conmigo, dice el Señor a través del apóstol Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. No imiten la conducta ni las costumbres, dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo. La Nueva Versión Internacional dice: no se amolden al mundo actual. Pero ¿cómo hacemos para no imitar las costumbres ni la conducta, para no conformarnos a este siglo y para no amoldarnos al mundo o a la situación actual? Bueno, todo comienza con un cambio en el pensamiento. Recuerda lo que dice Romanos 12:2, lo acabamos de leer. No se amolden a la situación o al mundo actual. No imiten las costumbres de estas personas. Más bien permitan que Dios los transforme en nuevas personas mediante una nueva forma de pensar. Un pensamiento fuera del molde. Tenemos que tener y debemos tener como cristianos en este tiempo un pensamiento diferente. No podemos pensar como piensa todo el mundo. Mi mamá me decía a mí cuando era chiquito y quería hacer lo mismo que mis amigos me decían, y me decía un dicho muy conocido en Antioquia: decía: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Con eso mi mamá me quería decir: oye, tú no tienes que ser igual, no tienes que pensar igual. No se trata de seguir una corriente filosófica, no se trata de adherirnos a una tendencia política o económica, no se trata de ser de izquierda o de derecha. No, nosotros vivimos en este tiempo en una sociedad que está transicionando desde el modernismo hasta el posmodernismo. Estamos en una época de transición y tenemos que entender eso. Ahora, el evangelio es maravilloso, porque el evangelio ofrece respuestas tanto al moderno como al posmoderno, tanto al que cree en la fe y dice: esto va a pasar pronto, ya viene la vacuna, no se preocupen porque la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, como al que está preocupado y dice: oh, se viene una crisis económica y el mundo se va a acabar, ya no hay recursos, la ecología y demás. O sea, el evangelio ofrece respuestas tanto al moderno como al posmoderno. El evangelio, de hecho, debe proporcionarnos un marco de pensamiento independiente y equilibrado. Debe proporcionarnos una forma de pensar que no está alineada, como lo decía hace un momento, ni con ideologías políticas, ni con ideologías económicas, ni mucho menos por intereses personales, sino que está moldeado por la palabra de Dios.
sistema de pensamiento que está modelado por la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que está orientado por el amor a Dios y hacia el prójimo. O sea que el filtro en nuestra mente, que nuestra mente debe tener, es precisamente la palabra de Dios. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora acompáñeme a Romanos capítulo 8 versículos 5 al 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: los que están dominados, y note la palabra dominados, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero, y me encanta cuando aparece la palabra pero en la palabra de Dios. Pero permitir, y note la palabra permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Qué hermoso tener un pensamiento diferente. Qué hermoso saber que la Biblia nos ofrece una forma de pensar que no varía con las modas, que no varía con las épocas, una forma de pensar que es coherente y que es relevante para cualquier etapa, no solamente de la historia humana, sino de nuestra propia historia. Una forma de pensar que es relevante para el niño, para el joven, para el adulto. Una forma de pensar que es relevante, que es útil para una persona en Sudamérica, en Colombia, o en Suiza, en Europa. La Biblia nos proporciona una forma de pensar independiente y equilibrada que está por fuera del molde. Y ese es el pensamiento que nosotros en esta época post pandemia debemos abrazar. Muy bien, vamos al siguiente punto. Dijimos que el primer punto era un pensamiento por fuera del molde. Ahora, el segundo punto, lo mencioné ahorita hace un momento, es precisamente un pensamiento con filtro. Un pensamiento con filtro. Hace unos años emprendí un viaje con mis dos hijos y íbamos en un carrito. Bueno, lo queremos mucho, de hecho todavía lo tenemos. Pero en ese entonces solo teníamos ese carro. Ahora, por la gracia de Dios, nos ha dado pues uno mejor, pero conservamos el viejito, ahí lo tenemos. Y recuerdo que viajamos en este carro a la ciudad de Bogotá. Y antes de viajar, precisamente lo llevé al taller, hice que le limpiaran el tanque de gasolina por dentro, que le revisaran la suspensión, todo. Hice que le cambiaran, por ejemplo, el medidor de gasolina que va dentro del tanque de gasolina para tener una medida exacta y no irnos a varar en todo el viaje. Entonces salimos desde acá de Armenia y comenzamos a subir la línea. Para los que no conocen la vía La Línea, es una montaña enorme que separa el eje cafetero de la ciudad de Bogotá. Y esta vía es, además de estrecha, es muy empinada y súper transitada por tractomulas, por camiones y demás. Y comenzamos a subir la línea y preciso cuando íbamos en la mitad de la montaña, ¡pum!, el carro se apagó. Wow, estábamos súper embalados, luchábamos, hicimos una cosa a la otra, destapé el carburador, lo limpiamos, intentamos cebando el carburador y el carro prendió. Pero unos metros más arriba, ¡pum!, se volvió a apagar. Conseguimos unos mecánicos allí. Bueno, el hecho es que nos varamos 7 veces desde Armenia hasta la ciudad de Bogotá. Conseguimos mecánicos acá, conseguimos mecánicos en Fusagasugá y bueno, en fin, llegamos más de la medianoche a Bogotá, cansados, mojados porque había llovido y yo estaba ya intentando reparar el carro en el Alto de las Rosas, llegando a Bogotá con un frío impresionante. Pero al siguiente día fui a que repararan el carro y comenzaron a revisar y yo le dije: mire, le cambiaron el medidor de gasolina. Y fueron y abrieron y me dice el señor: venga, le muestro lo que traía varado a su carro. Cuando habían montado el medidor nuevo,
no le habían puesto el filtro que viene de fábrica. El mecánico pensó que iba a funcionar mejor sin el filtro. Así que un pedazo de plástico del antiguo medidor de gasolina se había incrustado preciso en la manguera que succiona la gasolina del tanque para llevarla al motor. Obviamente sin gasolina no funciona. Pero la varada o todas las varadas que tuvimos funcionaron por un pequeño detalle: nos faltaba un filtro. Y hoy en día se me hace que hay muchos cristianos corcoviando. Se me hace que hay muchos cristianos que están como que se les está apagando el motor porque no tienen un filtro en su mente. Nuestra mente debe de tener un filtro. Ahora, lo maravilloso de este filtro es que tiene dos componentes. El primer componente del filtro en nuestra mente no es ni nada más ni nada menos que la palabra de Dios. El primer componente del filtro que debemos de tener en nuestra mente es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¡Qué hermoso pasaje! Toda la escritura es inspirada, es verdad. Pero mira lo que dice: y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Hoy en día determinar lo que es verdad es un problema. Hoy en día aparecen fake news o noticias falsas todo el tiempo. Aparece que ya inventaron la cura para el coronavirus, que si tomas jengibre, que si haces una cosa, la otra, que no, que eso es una mentira. Bueno, aparecen noticias y noticias y noticias, pero no tenemos forma de saber lo que es verdad. Sin embargo, la Biblia nos sirve para enseñarnos a determinar lo que es cierto y lo que no es en nuestras vidas. Tenemos el riesgo hoy en día de ser manipulables, de ser frágiles. Tenemos el riesgo hoy en día de ser llevados, de ser engañados por personas. Pero la palabra de Dios es como un sedazo bien tupido que no permite que entre engaño en nuestras vidas. Así que tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que leer, reflexionar, meditar la palabra de Dios. Tenemos nosotros hoy en día, para poder tener un filtro en nuestra mente, que abrazar las verdades de la palabra de Dios. El otro componente de este filtro en nuestra mente es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice el apóstol Pablo nuevamente: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Nuevamente, dejen que el Espíritu Santo, recuerdan allá cuando leímos hace un momento en Romanos, remiren ahora en Efesios lo que dice nuevamente: dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Es como el carbón activo que hay dentro de los filtros que descontamina. El Espíritu Santo es el agente activo de ese filtro. El Espíritu Santo nos cuestiona, nos transforma. El Espíritu Santo nos cuestiona y nosotros no podemos ser testarudos. Tenemos que permitir la acción del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios y el Espíritu Santo actúan en conjunto en nuestra vida, tendremos un filtro que nos ayudará a tener un pensamiento claro. No tragaremos entero, no seremos engañados, no seremos presa ni del pánico ni del triunfalismo, sino que podremos tener una visión equilibrada, basada en la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo de lo que está sucediendo. Así que el primer componente, la primera característica de este pensamiento bíblico es que es un pensamiento fuera del molde. La segunda característica de este pensamiento de la iglesia post pandemia es que es un pensamiento con filtro. Y la tercera característica de este pensamiento es que es un pensamiento crítico. Es un pensamiento
crítico. Ahora, no estoy hablando de ser criticones, no estoy hablando de mirar siempre los defectos en el otro, de andar mirando la paja en el otro e ignorar la viga en mi ojo. No, estoy hablando de ser críticos frente a la realidad, de poder tener una interpretación de las circunstancias que se basa no en lo que otros digan, no en lo que otros creen, sino en lo que Dios dice en su palabra, ni siquiera en lo que nosotros mismos creemos u opinamos. Así que tenemos que tener un pensamiento crítico. Miren lo que dice en Isaías 8, versículo 11 nuevamente. Lo volvemos a leer. Dice: el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. De no pensar como todos los demás. Y qué hermoso que el Señor en esta mañana nos dice: hey, pilas, ustedes no deben y no tienen que pensar como todo el mundo piensa. No tienen que ser presa del pánico, no tienen que estar asustados, no tienen que estar desesperados, no tienen que estar pensando que si ustedes son cristianos entonces nada los va a tocar, porque ese es el otro extremo, ¿no? Hay unos en crisis y hay otros que son triunfalistas frente a la situación y piensan que nada les va a pasar. Piensan que porque son cristianos entonces no tienen que protegerse, no tienen que tomar medidas, que no tienen que enfrentar, por ejemplo, la crisis económica que se avecina con mesura. No, tenemos o podemos más bien nosotros, a través de un pensamiento crítico, interpretar la realidad de acuerdo a lo que Dios dice para nosotros. Lo que estaba pasando en Isaías capítulo 8 es que los israelitas estaban interpretando erróneamente la realidad. El profeta Isaías les estaba advirtiendo que si no se arrepentían, vendría un reino de oriente y los invadiría. Y ellos pensaban que nada de eso les iba a pasar. Ellos tenían una falsa seguridad. Entonces no se trata ni de la falsa seguridad ni del pánico apocalíptico que vivimos hoy en día. Nuevamente volviendo a Byung-Chul Chang, el filósofo de Sur Corea, él dice que nosotros vivimos hoy en día en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. Wow, y eso es interesante. Porque este hombre, este filósofo surcoreano, citaba en su escrito, por ejemplo, a varios autores que dicen o afirman que la humanidad es una plaga, es una enfermedad para el planeta. ¿Será eso bíblico? No. Hay múltiples interpretaciones de la realidad. Me gusta, por ejemplo, las palabras de Charles Spurgeon, el predicador inglés del siglo XVIII. Él dijo: Dios es demasiado bueno para ser cruel y es demasiado sabio para equivocarse, hablando de la sabiduría y de la providencia de Dios. Él dijo: cuando no podemos ver su mano, debemos confiar en su corazón. Y tal vez hoy no podemos ver su mano, pero podemos confiar en su corazón. Sabemos que nada de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día se ha escapado de su soberanía, pero sabemos que Dios interviene en medio de las circunstancias para obrar a favor de aquellos que le aman. Esta confianza en la bondad y en la sabiduría de Dios nos permiten interpretar la realidad con paz, con esperanza, con confianza y con alegría. ¿Por qué? Porque tenemos una óptica diferente. Mire, por ejemplo, en Génesis capítulo 45 aparece el desenlace de una historia que es impresionante. En los capítulos anteriores se narra la historia de cómo los hijos de Jacob toman a uno de sus hermanos, el preferido de su padre, y lo tiran a un pozo abandonado. Y cuando van los mercaderes lo venden como esclavo. Este hombre es vendido como esclavo y allí en la cárcel, y es llevado a la casa de un oficial egipcio, y allí es acusado falsamente, llevado a la cárcel. Y en medio de todo esto termina este hombre en el palacio como asesor de Faraón. La vida, las circunstancias proporcionaron que un día llegaran los hermanos delante de él.
No lo reconocieron, obviamente, porque él era ya un dignatario en Egipto. Y cuando lo ven, le piden prestado dinero, cereal y todo el asunto. Y bueno, llega un momento en que ellos se dan cuenta quién era realmente este hombre al que ellos estaban pidiéndole ayuda. Y mira lo que registra Génesis capítulo 45, versículos 27 al 28. Les dice a este hombre, que se llamaba, por cierto, José, les dice: por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: yo soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Wow, imagínate cómo estaba el corazón de estos hombres. Yo soy José, al que ustedes vendieron como esclavo. Dios mío, yo pienso que pensaron: hasta aquí llegamos. No sé si tú has tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo un día estuve cercano a la muerte. Un día intentaron dispararme, y por la gracia, por la misericordia de Dios, bueno, yo no era todavía cristiano, pero la gracia de Dios ya estaba obrando, la providencia de Dios ya estaba obrando en mi vida. El arma no les disparó, pero yo recuerdo que en ese momento a mí se me enfrió todo. Yo sentí que se me relajaron todos los músculos del cuerpo. Yo dije literalmente: aquí terminó mi vida. Yo creo que así estaban los hermanos de José en aquel día. Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Mira lo que dice José: fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles, no de preservarme, de preservarles la vida. El hambre ha azotado la tierra estos 2 últimos años, durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, sigue diciendo este hombre, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¡Wow! ¡Qué increíble comprensión de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios tenía José! Él sabía muy bien que aunque sus hermanos lo habían vendido como esclavo, Dios había utilizado todas estas circunstancias para preservarles precisamente la vida a estos hombres y a sus familias. ¡Qué hermoso! En Hechos capítulo 4 nos encontramos a una iglesia en crisis, a una iglesia perseguida. Y cuando sus líderes son liberados, ellos comienzan a orar en medio de la crisis, pidiéndole al Señor valor. Y mira lo que ellos dicen en medio de su oración. Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28. De hecho, dicen ellos, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos contra Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Están orándole a Dios. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Wow. Ellos pedían valor en medio de la crisis, recordando la soberanía y la providencia de Dios. Ellos interpretaban la situación no como una persecución que estaban a punto de matarlos solamente, sino que en medio de todo eso la voluntad de Dios seguía firme y que Dios seguía obrando. ¿Cómo interpretas tú la realidad actual? ¿Piensas que a Dios le escapó la creación de control? Hace unos días hablábamos. ¿Piensas de pronto que Dios está atendiendo algún asunto urgente en Júpiter, en Plutón, y entonces el enemigo está aprovechando para hacer desorden acá en la tierra? No. La soberanía de Dios sigue actuando y la providencia de Dios sigue actuando. Dios sigue obrando en medio de las circunstancias y usando las circunstancias para llevar a cabo su plan.
Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 28. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos, ¿cuántos pueden decir esta mañana? Yo sé. Wow. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Yo lo sé. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman, para aquellos que Él ha escogido de acuerdo a su propósito. Así que podemos sacar algunas conclusiones esta mañana. Mira, solamente analizamos la primera frase de Isaías 8. La próxima semana profundizaremos todavía más, pero por ahora, hoy, en esta mañana, es importante que tú y yo entendamos que tenemos que tener un pensamiento diferente. Tenemos que entender que la iglesia post pandemia será una iglesia reflexiva. El posmodernismo que se infiltró en la iglesia, la forma de pensar posmoderna que llegó dentro de la iglesia, había reducido el evangelio a una experiencia emocional y subjetiva. Si usted sentía, valía. Cambiaron aquella frase del modernismo, pienso luego existo, para siento y luego existo. El sentimiento era tan preponderante que el posmodernismo redujo el evangelio a una sola experiencia, que es subjetiva y emocional. Ahora, tener un equilibrio en nuestra forma de pensar nos da una buena base. ¿Para qué? Para la experiencia, para vivir la palabra cada día, para que lo que nosotros vivimos se ajuste a la palabra de Dios. Concluimos también que la iglesia post pandemia deberá tener y ofrecer un pensamiento bíblico que va más allá de las ideologías de momento o de los intereses personales. Tendremos que tener y ofrecer un pensamiento bíblico para nuestra sociedad. No es solamente adherirnos a la ideología de moda, no. Un pensamiento bíblico que es independiente y que trasciende estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra bien interpretada, bien enseñada, bien pensada, reflexionada, se convierte en una palabra bien vivida. La realidad en que nosotros vivimos puede ser interpretada de una forma diferente. Podemos interpretarla a través de la perspectiva bíblica y tendremos paz, esperanza, confianza, generosidad en nosotros. Quiero terminar esta mañana recordando lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 16, cuando el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso pasaje. Ore conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has creado y nos creaste con tanta sabiduría, Señor, que has depositado, Señor, tu forma de pensar en nosotros. Gracias porque tu palabra nos ayuda, Señor, a modelar nuestra forma de pensar. Gracias, Señor, que no tenemos que encajar en un molde ideológico, en un molde social, que no tenemos que encajar en un bando, en una izquierda, en una derecha, que no tenemos que encajar en los del pánico o en los del positivismo. Señor, gracias porque podemos pensar fuera del molde. Gracias porque tu palabra y tu Espíritu Santo son un filtro en nuestra mente. Y cuando pensamos como tú quieres que pensemos, podemos ver de forma diferente la realidad. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que cada uno de nosotros pueda interpretar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, la situación que estamos viviendo. Que nada de lo que venga a nuestra vida nos haga dudar de tu soberanía, de tu poder, de tu providencia, sino que podamos descansar tranquilos sabiendo que nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir
Amén. Muy bien, iglesia, les amamos, les retamos a que esta sea una una semana de buscar la palabra de Dios y de pedirle a Dios que su palabra llene, inunde y sature nuestras mentes. Les amamos, nos vemos el próximo domingo por Facebook Live. Que tengan una feliz tarde.